venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Una bendición poder conectarnos nuevamente, como todos los miércoles, en este curso o mini curso de nivelación doctrinal, de preparación para aquellos hermanos que están buscando la guía del Señor para constituirse como siervo de Dios, para poder servir de una manera más eficaz. Y la verdad que venimos desarrollando algunos temas profundos con la mayor simplicidad posible, no complicándolos, no yendo a los vericuetos tal vez de los manuscritos en griego, en hebreo. Pues no se trata esto de un seminario, ni de un curso de teología, ni yo presumo de ser capaz de darlo. Simplemente a partir de mi experiencia ministerial, de mis 32 años de ministerio, gracias a Dios he podido desarrollar algunos conocimientos en esta materia y obviamente mi intención es compartirlo con ustedes con humildad. No es que yo sepa más que algún otro, ni ninguna cosa de esa, ¿no? Hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, leí por ahí que una persona subió a las redes sociales una especie de meme, una especie de ilustración, seguramente de cómo se sentía. A veces uno, a través de las redes sociales, lo que expresa es su conciencia, no está completamente bien con su conciencia y entonces hace una expresión. Si uno le presta atención, no es tan difícil darse cuenta cuando alguien está escribiendo algo para edificación y cuando alguien simplemente está tratando de justificarse. Y también esto ocurre en las distintas formas de ministrar o de explicar la palabra de Dios. Justamente leía esta mañana que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos, que vendrá un tiempo en el cual se amontonarán los maestros. Es decir, que va a haber un montón de maestros. Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es que un montón de maestros, pero que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que enseñarán no la palabra de Dios, sino aquellas debilidades y aquellas perversiones, porque la palabra concupiscencia tiene que ver con debilidades naturales y con perversiones. Entonces, las tratarán de imponer como doctrinas. Entonces, de repente, alguien que tiene una frustración en algún área, entonces enseña una doctrina para justificarse, porque todo argumento humano, a menos que se utilice la palabra de Dios, siempre tiene la tendencia a justificarse. Entonces, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y pareciera que... ¿Y dónde se van a amontonar los maestros? No sé, en las iglesias no hay montones de maestros. O sea, siempre hay algún maestro, pero ¿sabe dónde hay montones de maestros? Montones de maestros. Y sobre cada maestro aparece otro maestro que le quiere enseñar al maestro. En las redes sociales. Vemos cómo se comparte un montón de información que no edifica en absoluto. Cuando proviene del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice en la carta primera de los Corintios, en el capítulo 14, que lo que es profético, es decir, que lo que proviene del Espíritu de Dios, viene para edificación, para exhortación o para consolación. Es decir, que la palabra de Dios viene a consolar a los que necesitan ser confortados, porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu consolador, es el Espíritu confortador, o sea que viene a traer sobre nuestras vidas la paz que necesitamos en los momentos de prueba, la fortaleza espiritual. Me acuerdo en una época cuando yo tenía un programa de radio, los viernes a la noche, y llamaban los hermanos por teléfono, teníamos una persona que atendía el teléfono, y uno de los pedidos más frecuentes eran: ore por tal persona por fortaleza espiritual,
ore por tal otra persona por fortaleza espiritual, ¿no? Y como que fortaleza espiritual era uno de los pedidos más recurrentes. Y yo pensaba en ese momento, es como si yo mandara a alguien al gimnasio a que se entrenara por mí. Es decir, si yo oro por fortaleza espiritual, la persona no ora para su propia fortaleza espiritual, nosotros no lo podemos conseguir por ellos. La fortaleza espiritual es algo que uno mismo tiene que conseguir por medio de su ejercicio espiritual, el ejercicio de su espiritualidad, confiando en la palabra de Dios, orando al Señor, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, manteniendo la comunión. La fortaleza espiritual parte de tu conocimiento de la palabra de Dios, de tu tiempo de oración y de permanencia en la presencia de Dios y de tu comunión con los hermanos que son fuertes espiritualmente. Lo que dice Proverbios, que el que anda con sabios será sabio. Y el que anda con gente que está fortalecida espiritualmente te levanta la vara y hace que vos tengas una búsqueda mayor. Pero también hay palabras que son para confortar, porque muchas veces el Espíritu Santo envía la palabra adecuada para que una persona salga de la situación, si está pasando por una prueba o está angustiado o no la está pasando bien de alguna manera, viene la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra las coyunturas, parte los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios que genera, que hace operaciones profundas. Lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos es que la palabra de Dios es capaz de operar de una manera profunda todas esas cosas en el corazón que no están bien orientadas y poder extirparlas, discerniendo lo que es del alma de lo que es del espíritu. Hebreos capítulo 4. Y esa palabra que consuela es para consolar, no para justificar, no para encubrir a una persona que está en una situación de pecado recurrente o vive en una situación desordenada. No. Confortarlo no es eso. Confortarlo es como cuando el Señor Jesús oraba con tremendo clamor en Getsemaní y vino un ángel del Señor a confortarlo, o cuando Él estuvo en la prueba, en el desierto, 40 días sin comer, y luego de haber pasado la prueba fue confortado por un ángel que le envió el Señor. Es decir, ser fortalecido, pero en ese momento particular en el que uno pareciera que ya no tiene fuerzas propias y necesita ese poder del Espíritu. Ser exhortado es animado a continuar. Muchas veces la exhortación viene con correcciones, viene con determinadas cuestiones que tenemos que cambiar, pero siempre viene con el poder para hacerlo. No es una condenación. La condenación o el juicio, o algunos se quejan de que la palabra de Dios los condena o los enjuicia. No es cierto, la palabra de Dios viene para que el Espíritu Santo active en tu vida la capacidad de arrepentirte y de perdonar. Y luego el Espíritu hace la obra de restauración. Pero no es que la palabra de Dios te acusa. El que te acusa es Satanás, el diablo, de los pecados que una persona tiene encima por su concupiscencia, por su debilidad, por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, o porque conoce la palabra de Dios y no le importa y relativiza todo. Pero si no estás en pecado, ¿cuál es el miedo de que la palabra de Dios te acuse de algo? Tenés la conciencia limpia y el corazón tranquilo y tenés una fe no fingida. No hay problemas. Entonces, en este espíritu es que queremos traer esta enseñanza, pues yo voy a hablar ahora de Satanás y de los demonios. Entonces alguno pensará, este está obsesionado con ese tema, y no es así. Mi idea es exhortar, mi idea es confortar, mi idea es edificar. Esta va a ser una palabra, la palabra de Dios va a ser una palabra de edificación, es decir, te va a ayudar a poner en aquello que estás construyendo sobre el fundamento de Jesucristo unas columnas más fuertes para sostenerte, sobre todo en el momento en que tengas una confrontación de carácter espiritual, que todo cristiano la tiene que tener, es inevitable, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y Satanás, el diablo,
anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién cree que el león devora? Al débil de la manada. El león no ataca al rey de la manada, no ataca al macho alfa de la manada, no ataca a aquel que es el más fuerte de la manada, ataca al que está disperso, ataca al que está rezagado, ataca al que está herido o al que está debilitado. Entonces ahí es donde tenemos que edificarnos y fortalecernos para que nuestro enemigo no nos gane ventaja. Así que hecha esta pequeña introducción, quiero orar y quiero que usted, si me acompaña en este pensamiento, no está obligado a pensar igual que yo, por supuesto que no, pídale hoy al Espíritu Santo que esta palabra traiga revelación en su vida para que usted pueda fortalecerse en esta guerra espiritual. Usted pueda fortalecerse, no con fuerzas mías o de otro que va a orar y va a interceder, que siempre es importante que lo hagamos, pero que no es lo que determina la batalla. Nosotros podemos interceder, dice la Biblia que Moisés intercedía en el monte, ¿sí? Y que Josué peleaba la batalla abajo, ¿no? Y todos recuerdan a Aarón y Hur que sostenían los brazos de Moisés. Los grandes héroes del relato de Éxodo son Aarón y Hur, que sostenían los brazos de Moisés para que Moisés no se canse. Perdón, pero ¿y Josué? Estaba abajo peleando, hermano. Así que Aarón y Hur podían estar intercediendo y sosteniéndole los brazos a Moisés todo el día, 48 horas si era necesario. Pero si no había un Josué abajo, en la trinchera, peleando la batalla del Señor, no hubieran tenido el triunfo. Así que son importantes los intercesores, son importantes los líderes, el respeto por el liderazgo, como es el caso de Moisés, pero lo que necesitamos en este tiempo son también personas como Josué, que pongan la cara, que pongan el pecho, que no estén por ahí, por atrás, haciendo cosas, digamos, en oculto, sino que sean los que realmente hacen frente espiritual en este tiempo malo a los enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Amén. Así que mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, de compartir algunos conocimientos de tu palabra, Señor, lo que está a nuestro alcance, pero lo que tú puedas hacer hoy por medio de tu Espíritu Santo, Padre, se multiplique en la vida de mis hermanos en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento de tu palabra, en crecimiento y edificación espiritual, en consuelo y en ánimo pronto para poder, Señor, sobrevivir, Padre Santo, contra toda prueba del enemigo y conquistar en el nombre de Jesús cada una de nuestras promesas, Señor, porque en ti son sí y amén, para la gloria de Jesucristo. Amén. Bien, entonces, la esfera espiritual, de la que empezamos a hablar la semana pasada, empezamos hablando de los ángeles, porque los ángeles son la introducción de toda la esfera espiritual, son la creación de Dios, y analizamos cómo es que funciona este universo angélico, esta esfera espiritual, de los ángeles que son ministros del Señor, de los que son mensajeros del Señor y que están para servir a aquellos que están reservados para salvación. Están cumpliendo la función y el propósito para el que fueron creados. Pero simplemente en la Biblia la diferencia la marca cumplir o no cumplir el propósito de Dios. Fíjese, pasa de ángel a demonio. El ángel obedece, el demonio desobedece. No fue creado para ser un demonio, no fue creado para ser un desobediente, fue creado para ser un ángel, pero fue hallado en ellos la maldad. Y Satanás, justamente este principal, digamos, personaje del mundo espiritual que a la gente lo asusta tanto, no es ni más ni menos que un ángel, una criatura de Dios, como hemos hablado la semana pasada, no tiene mayor poder que el que tiene un ángel del Señor, dado que hemos leído perfectamente la semana pasada que un ángel del Señor tomó a Satanás y lo encadenó por 1000 años, un ángel del Señor.
Imagínense los millares de ángeles que tiene el Señor a su servicio. Y que tiene un poder limitado y que no es equivalente. La balanza no está equilibrada. No es que el poder de Satanás es equivalente al poder de Dios. El poder de Satanás es algo tan digamos, diferente al poder de Dios, que si lo entendiéramos, entonces nosotros podríamos tener mayores posibilidades de vencer. Satanás es un engañador y usurpó aquí en la tierra el lugar que le había sido dado a Adán para señorear sobre la creación. Si usted se remonta conmigo a Génesis capítulo 1, verso 28, ahí dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y la bendición siempre es una orden. Por eso es importante que usted entienda por qué relacionamos la obediencia con la bendición. Porque la bendición es una orden. Es una orden dada por Dios. Es el designio de tu propósito y el poder para cumplirlo. Por eso el creyente que anda en desobediencia no puede andar en bendición. Porque la bendición es una orden. Entonces dice, los bendijo Dios. ¿Y cómo los bendijo? Fructificad, multiplicaos. Fructificad es en imperativo, es una orden. Multiplicaos es en imperativo, es una orden. Llenad la tierra es en imperativo, es una orden. Y sojuzgadla es en imperativo, es una orden. ¿Entiende? Entonces, ¿en qué consiste la bendición? En tener las instrucciones claras de qué es lo que quiere Dios para nosotros y andar por ello. Porque fuimos creados para hacer una bendición. Fuimos hechos por medio de Él y para Él. Fuimos creados para su gloria. Por eso Él no se glorifica en el momento que nosotros desobedecemos. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida? Cuando estamos en perfecta obediencia. Entonces, cuando estamos en perfecta obediencia, Dios se glorifica y nosotros somos bendecidos. Es decir, los dos extremos del propósito de Dios están en que la palabra de Dios es soltada sobre nuestra vida y la obediencia a la palabra de Dios, la fe que actúa, la fe que pone en marcha la palabra, trae por un lado gloria para Dios y por otro lado bendición para el creyente, para el que cree. Es decir, no hay sin la obediencia de acá la bendición de acá. Eso, forman parte de un todo. Amén. Parece que estoy hablando de una cosa sencillísima. Pero ¿qué hizo Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer? Desobedecieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayeron de la bendición. La desobediencia de ellos no glorificó a Dios, sino al contrario, manifestó que Satanás tenía influencia sobre la creación, por encima, en este caso, del consejo de Dios, y entonces Dios no puede bendecir lo que glorifica a su adversario, a Satanás. Por eso hay que tener cuidado y no escuchar esa persuasiva voz, porque tiene esa capacidad de persuadir, de seducir o de intimidar para lograr que las personas salgan de su propósito y hagan el propósito de él. Fíjese que tampoco es posible cumplir tu propósito cuando estás cumpliendo el propósito del diablo. Es decir, el problema del pecado no es solamente que ofende a Dios o lastima el corazón de Dios. El problema del pecado es que todo lo que te aleja de tu propósito y de tu destino es un error a lo que se le llama pecado. Hay pecados circunstanciales y hay pecados que son estructurales, establecidos de una manera habitual. Por ejemplo, hay una persona que tal vez en un momento de apuro pierde algo, qué sé yo, perdió la llave. Y el nene pierde la llave, viene del colegio y la madre le dice, ¿qué pasó que estabas en la puerta? No sé, me parece que alguien me metió la mano en la mochila y me sacó la llave, inventa toda una historia. Y está mintiendo. ¿Por qué la perdió? Por alguna otra razón. Supongamos que sea así, ¿no?
Y uno dice, ese es un pecado específico. Y una cosa muy distinta es que el chico sea un mentiroso y que siempre diga mentiras. Una cosa muy distinta es que un hombre, tal vez, sea tentado a mirar lo que no tiene que mirar. Y otra cosa es que eso sea su estilo de vida. Una cosa es ser una persona que comete un error, se arrepiente, y otra cosa es alguien que se autojustifica y permanece en el error como un estilo de vida y empieza a enseñarlo como si eso fuera la verdad. Entonces se pone en la misma situación en la que estuvo Satanás, el diablo. ¿Cuál es el problema de los creyentes? ¿Cómo los creyentes pueden cuidarse de esto? Bueno, es imprescindible madurar en las cuestiones espirituales. Porque si no maduramos en las cuestiones espirituales, podemos envanecernos, es decir, vaciarnos de Dios, y en ese vacío, creyéndonos que estamos bien, que estamos correctos, caer en la misma condenación en la que cayó Satanás. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el pasaje de la carta 1 Timoteo, capítulo 3, verso 6, cuando habla de los ancianos de la iglesia, cuando habla de las personas que van a supervisar, que van a tener algún grado de autoridad. Pide que no sea un neófito, es decir, que no sea una persona que no conoce profundamente ni al Señor ni la doctrina, que es un neófito, un recién iniciado, alguien nuevito en las cosas del Señor. Cosa que ha pasado mucho en los últimos años, donde le han dado a personas que tienen 3 meses o 6 meses o apenas un año de convertido autoridad sobre otras personas, cuando todavía no están en capacidad de supervisar a otros. Y eso hace que estas personas se envanezcan y caigan en el mismo error que cometió Satanás. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, que no sea un neófito el anciano, el supervisor o la persona que has puesto a liderar, que el líder no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Podemos leer en Isaías capítulo 14, por ejemplo, lo que dice uno de los pasajes más claros, donde habla acerca de Satanás y lo referencia a un rey, digamos, al rey de Babilonia, como un modelo, como un ejemplo. Dice en Isaías capítulo 14, en el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Alguien que tenía autoridad delegada de Dios, el hijo de la mañana, es decir, alguien que estuvo entre las primeras cosas que Dios creó, en el amanecer de la creación. Lucero, un ser luminoso, justamente la palabra tiene mucho que ver con la palabra querubín, pero dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El síndrome de Satanás es cuando alguien cree que puede reemplazar a aquel que fue su creador, aquel que fue el que lo puso en esa posición de autoridad. Por eso es tan importante respetar la autoridad delegada, porque en el momento que vos te revelás a la autoridad delegada, pues entonces ya no tenés ninguna autoridad, porque la que tenías era la que te había delegado.
Por eso cayó Adán en Edén, porque la autoridad que Dios le dio la perdió en el momento de la desobediencia y se sujetó a Satanás el diablo, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, engendrando para sí mismo una voluntad independiente, manejándose al margen de la voluntad de Dios, pensando que él estaba en una posición de igualdad y que él podía tener una voluntad independiente, ser igual a Dios. El mismo error del diablo, que quiso ser igual al Altísimo, semejante al Altísimo, solamente por ocupar su lugar. Pues sí, me voy a sentar en el trono de Dios y eso ya me va a hacer igual a Dios. Es como cuando un nene chiquitito se pone los zapatos del padre y porque se pone los zapatos del padre dice, soy igual a mi papá. Y es una cosa absurda y es graciosa. Pero cuando ocurre en el mundo espiritual, eso genera el síndrome satánico. Eso genera caer en la condenación de Satanás. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6, Isaías capítulo 14. Mas tú, en el verso 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fuerte, fuerte. Pero fíjese lo que dice en Ezequiel capítulo 28, a partir del 12. Vino la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, y aquí está hablando, aquí la figura es el rey de Tiro, pero está haciendo un paralelo humano en función de cómo Dios manejó el conflicto de Satanás. Entonces dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lo mejor que yo hice, dice Dios. Tú eras aquel que representaba, que manifestaba la calidad de mi trabajo. Eras el sello de la perfección. No había ninguno tan bueno donde yo me haya esmerado tanto y haya logrado tanto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, atractivo, agradable, una persona que tal vez los demás decían, wow, acá este es realmente perfecto en casi todas las cosas o en todas las cosas. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande y protector, tal vez en el trono de Dios, donde vemos esos tres seres vivientes, en algún momento hubo cuatro. Esos tres que cantan, santo, santo es el Señor, tu gloria llena la tierra, tal vez uno dijo, sí, santo es el Señor, pero su gloria es exagerada. Quiero un poquito de gloria para mí. Y dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, donde está el trono de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Evidentemente el trono de Dios es un lugar imposible de imaginar. Perfecto eras en todos tus caminos, perfecto, eras perfecto. Desde el día que fuiste creado, eras perfecto, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, transacciones, acuerdos, convenios, embrollos, así fue Satanás como logró tener un grupo de ángeles que se plegaran con él en la rebelión. Dice, a causa de la multitud, porque les tiene que haber prometido algo para que ellos le hayan prometido a él
una lealtad que no se merecía. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Oh, el Dios bueno y misericordioso, el Dios que ama a su creación, lo echó. ¿Por qué lo echó? Porque así es Dios. Él es el Altísimo y Él es el que tiene la autoridad. Y para poder recuperarla en la tierra, pagó un enormísimo precio, la vida de nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre para poder tener toda potestad en los cielos y en la tierra. La potestad del cielo la conservó porque Satanás fue echado. Pero Él vino aquí a la tierra y engañando al hombre, Satanás usurpa como príncipe de este mundo, en el engaño, en el hombre engañado, en el hombre no redimido, una autoridad que no le corresponde. Entonces dice, se enalteció tu corazón. Lo mismo pasa con cualquier rebelde. El rebelde gobernará sobre gente irredenta, sobre gente no redimida, sobre gente que no tiene fruto alguno para el reino de Dios. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te la creíste, te la creíste. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué de fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Terrible seguir este tipo de ejemplo. Está claro que Satanás fue condenado por Dios a una oscura situación, una oscura posición, habiendo caído de su esplendor, de su hermosura, de su gloria, porque se la creyó. Y como castigo de su maldad, él fue arrojado del cielo. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 41, que hay un lugar reservado para Satanás y sus ángeles, que es el lago de fuego y azufre, donde serán arrojados Satanás y sus ángeles, pero también todos los seguidores de Satanás, todos los que viven en rebeldía ante Dios, seguirán el destino de aquel que es su líder. Siempre Satanás hizo transacciones. Fíjense en el principio, en Génesis, cómo intentó ponerla a Eva como una aliada, ofreciéndole algo que no era de él. ¿De quién era la fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿De Satanás o de Dios? ¿Quién la había creado? ¿Quién tenía autoridad sobre esa fruta para ofrecérsela a Adán? Solamente el propietario, que era el creador. Y Dios le dijo, no comas de esta, podés comer de todas las demás, pero de esta no. Y Satanás se la ofreció. Cómela, le dijo, como si fuera de él. Cómela tranquilo, no pasa nada. Un poco de voluntad independiente, porque no somos robots, porque no somos máquinas. No tiene nada que ver, hermano. Ni los ángeles son máquinas, ni nuestro Señor Jesucristo era una máquina y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo con gozo en su corazón. Y entonces el diablo trató de hacer a Eva su aliada y la involucró en el complot y lo logró. Y por eso la humanidad, la tierra fue maldecida por Dios a causa de la rebeldía. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hay una doctrina de la gracia completamente ajena a la doctrina de la palabra de Dios. La gracia
Es el estado en el cual entramos por medio de la fe. Pero la fe es obediencia, por lo tanto no hay gracia para el desobediente. La gracia nunca es un seguro para pecar. Si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Pero si estamos en Cristo y realmente hay convicción de pecado en nuestro corazón y arrepentimiento, si no, no. El abogado no defiende a aquel que se cree inocente, digamos, aquel que se declara inocente por su cuenta. Él intercederá por nosotros, interponiendo la prueba de su sacrificio en la cruz, cuando nosotros reconozcamos nuestra culpabilidad, porque esa es la verdad. Y Jesucristo fue lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, entendemos lo que ocurrió ahí y eso es algo que está vigente hoy. También hay personas que pueden tener una relación un día con el Señor y luego envanecerse, creerse que ya lo tienen todo, arrogarse a sí mismos una autoridad que no tienen. Ahí andan muchos decretando cosas y diciendo cosas por ahí y orando de una manera que pareciera que Dios está a su servicio, en vez de que ellos son siervos de Dios, parece que Dios fuera siervo de ellos, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Entonces, es importante que nosotros entendamos el síndrome satánico para que nosotros entendamos cuál es la antítesis de nuestro modelo. Porque nuestro modelo es Cristo, pero el antimodelo es el diablo. Y si no lo entendemos, podemos caer en sus mismas prácticas. Buscar aliados para rebelarse en contra de Dios. Y buscó fundamentalmente a una mujer, a Eva. Comenzó por Eva. Tal vez Satanás pensó que si arrancaba por Adán, el camino era más rápido, pero más difícil. Sin embargo, logró convencer a Eva, y fue Eva, ya engañada por Satanás, la que convenció a Adán. Porque ya Eva había adquirido ese carácter, y siendo una misma carne con Adán, lamentablemente trajo nuestra condenación. ¿Cómo se lo conoce? ¿Por qué Satanás? Satanás significa adversario y toda su actividad es intentar maliciosamente y perniciosamente obstaculizar el propósito de Dios, tratar de impedirlo. Si no puede cancelar, porque las decisiones de Dios son incancelables, las demora. El engaño hace que tal vez una bendición para tu vida tarde 40 años en venir, o 30 años en venir, cuando ya salió la palabra de la boca de Dios para bendecirte, pero hay una lucha espiritual, y en esa lucha espiritual tu posición es la que decide en qué momento recibís la bendición. Cuando Jesucristo se presentó a los discípulos después de haber resucitado, en Mateo capítulo 28, verso 20, le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, que Satanás no tiene ninguna potestad, ni en el cielo ni en la tierra. Pues entonces, ¿cómo ejerce poder? Ejerce el poder que le otorga al ser humano. La humanidad es la que le da. El poder del cristiano proviene de Dios. Y el poder del mundano proviene del mundo, que está bajo el maligno. Y el poder de Satanás se realimenta de su sistema. Por lo tanto, cuando nosotros no creemos sus mentiras, él pierde poder. Él tiene poder sobre nosotros cuando nos asusta, cuando nos hace pecar, cuando nos hace desviar de la voluntad de Dios, cuando nos hace caminar en sus caminos, cuando él se identifica como si nosotros fuéramos sus hijos, cuando en realidad somos hijos de Dios. Fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, y por eso él nos odia. Así que el gran conflicto que existía tuvo su punto crucial, y nunca mejor dicha la palabra crucial, en la cruz de Jesucristo, donde aún en el máximo sufrimiento, la máxima presión
que Satanás podía ejercer sobre una persona para hacerlo renunciar de su propósito, no logró hacer que Cristo renuncie de su propósito, y él cumplió perfectamente la voluntad del Padre, porque él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El diablo es vencido solamente cuando nosotros obedecemos. Usted podrá decir mucho, echar fuera demonios y todo lo demás, pero eso dura un rato si usted está en desobediencia. Hay personas que se jactan de su desobediencia, de su rebelión, de su carácter, de su antipatía, de su así soy yo, y eso es justamente el síndrome del diablo. Estar pagado de sí mismo. Por amor de Dios, hermano, si estás en alguna de esas actitudes, yo te ruego en el nombre de Jesús que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual al Padre, Él no se aferró de eso, sino que se humilló, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es el cristianismo. De eso se trata, tener a Cristo. Tengamos muy en claro esto, porque si no vivimos un engaño. Tenemos una religión, pero no tenemos al Señor. No puede usted tener al Señor Jesucristo si desprecia su carácter. Y el carácter de Jesucristo es la obediencia, la mansedumbre, la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Qué otra cosa está en el carácter de Satanás? La rebelión, número uno. Lo segundo, ¿qué? La calumnia. Hablar mal de otro. La palabra diablo significa específicamente en griego calumniador. Calumniador. La persona que habla una calumnia, que habla mal de otro. Ah, no, pero yo lo que hablo mal de otro es verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Cómo podés comprobar que es verdad lo que dijiste? ¿Cómo podés juzgar a alguien diciendo que es verdad lo que vos estás hablando mal de esa persona, y luego escudarte cuando te conviene en no me juzguen, porque la Biblia dice que no hay que juzgar? Nunca vi a una oveja exigir que se la trate como una oveja, nunca, jamás, jamás. Porque la oveja es mansa, no va a reclamar. Justamente si reclama, ya no es una oveja. Si reclama un trato conveniente, fíjese qué hay debajo de esa piel de oveja. Porque el diablo era hermoso, y se disfraza de ángel de luz también, dice la Biblia. Pero sus pensamientos siempre tienden a la desobediencia, a la rebelión. Y si tiene que calumniar, y si tiene que mentir para justificarse, lo hará. Por eso, todo hombre sea lento para abrir la boca. Eso significa no hables de lo que no sabes. No hables de lo que no sabes. No juzgues a una persona que no conoces. No, porque este hizo esto y hizo otro, y vos lo viste. Tenés dos testigos. Si aún en la ley de Moisés, que era implacable, ojo por ojo, diente por diente, si no había dos testigos, dos o tres, no se condenaba a nadie. Y hoy con una liviandad se habla mal de uno, del otro, de lo que hizo, de lo que no hizo, como si todos hubiéramos estado en la habitación, ahí en la alcoba de esa persona, en los sueños de esa persona. Dios tenga misericordia de esa impiedad, para que no caigamos en la tentación de ser nosotros calumniadores, es decir, diablos. El diablo calumnia a Dios, habló mal de Dios. ¿Qué le dijo a Eva? Dios dijo que ustedes van a morir. No, no van a morir. Este Dios es un chanta. Claro, pero
nos resulta repulsivo que lo haya hecho de Dios. Pero ¿y cuando lo hacen de alguien que es imagen y semejanza de Dios? Cuando alguien calumnia a alguien que es imagen y semejanza de Dios, ¿será inocente? ¿No será que se cumple en la Biblia que aquel que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido? Y los hermanos maldicen y después no quieren aceptar las consecuencias, no disciernen el cuerpo de Cristo, por eso muchos duermen. El diablo es esa serpiente antigua también, que aparece ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, luchando contra los ángeles de Dios y que son arrojados a la tierra, la tercera parte de ellos, en su rebelión. Así que es un ser desobediente, mentiroso y calumniador, habla mal, le gusta hablar mal de otros, destruye. Jesucristo dijo: Satanás vino a robar, a hurtar y a destruir. No muestra la cara. Nuestro Dios es el yo soy. El diablo es el ni soy y no soy, tal vez, y quizás, y bueno, y no se mueve, es tibio completamente en hacerse cargo de su maldad, porque su poder radica en la invisibilidad, en el engaño. La serpiente antigua es astuto como ningún otro, astuto como ningún otro. Provocó la caída del ser humano y es el tentador de hoy. Él es el que vendrá a ofrecerte siempre, en el momento de la dificultad, un plan B que te aleje de Dios. El momento de la dificultad o la prueba, como dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, es un momento bienaventurado, porque aquel que resiste la prueba recibirá la corona de justicia. Aquel que varón o aquella mujer que es tentada, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, léalo. Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Pero cuando somos tentados, de nuestra propia concupiscencia somos tentados, de nuestra perversión somos tentados. Si vos sos una persona que tenés la lengua filosa, como dijo alguien por ahí, que te tiran un salamín y con la lengua tic, 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 lo cortás en rodajita, pero vas a ser tentado a hablar mal de alguien, a contestar mal. Si vos sos una persona que no se hace cargo, de esas personas que nunca tienen la culpa, no sé, yo no fui, yo no hice esto, no. ¿Yo te ofendí? Ah, bueno, si vos considerás que, si vos considerás que yo te ofendí, no que yo te ofendí, perdoname, no. Si vos considerás que yo te ofendí, bueno, perdoname. ¿Cómo te voy a perdonar si vos no estás reconociendo que me ofendiste? Te perdono de oficio, te perdono porque tengo que perdonarte, pero sinceramente no te has arrepentido en lo más mínimo. Ah, si a vos te parece que estuve mal, ¿estuviste mal? Bueno, sí, estuve mal, perdoname. Eso es otra cosa. Porque la Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Entonces, la tentación viene ahí, es el plan B. Y no me gusta lo que está pasando. Puedo ponerme a orar y ayunar, y puedo leer la Biblia, y puedo escuchar la palabra de Dios, o puedo pedirle un consejo a un hermano, o puedo arreglarme como a mí me gusta. Mintiendo, gritando, haciéndome loco, armando una rebelión. Bueno, entonces ahí fuiste tentado y caíste, porque copiaste el sistema del enemigo. El tentador es alguien que pone a prueba, siempre en las dificultades pondrá a prueba tu fe, como lo hizo con Jesús. Ahora, si usted y yo estamos convencidos que Satanás se le animó a Jesús en la tentación, ¿cómo no vamos a estar conscientes de que nosotros también seremos tentados? Entonces, ese carácter tenemos que estar despiertos para no caer en la tentación. Velar para no caer en tentación. Porque si me duermo, cocodrilo que se duerme es billetera. Entonces, tenemos que entender esto, que
cuando Jesús tuvo hambre, el enemigo le propuso un plan B. ¿Tenés hambre, hermano? ¿Tenés hambre? ¿La estás pasando mal? Y bueno, hace algo. Y Jesús dijo, no, pero no solo de pan vive el hombre. Vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué salió de la boca de Dios? No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué salió de la boca de Dios? Esculpido te tengo en mis manos, sos la niña de mis ojos. ¿Qué salió de la boca de Dios? Él es el que sana tus dolencias, Él es el que perdona tus iniquidades, Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordia. ¿Qué parte de la palabra de Dios no tiene una respuesta para lo que te está pasando? Toda palabra de parte de Dios viene porque es el plan original de Dios, es el plan A de Dios. Y la tentación es el plan B. Y cuando nosotros ingenuamente ignoramos las maquinaciones del enemigo, es decir, que nos sentimos seguros en nuestra posición de fe, entonces aquel que esté firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Porque si está fortalecido en su propia fuerza, es muy difícil sostenerse frente a la tentación. ¿Usted cree que yo no soy tentado? Todos somos tentados y todos cometemos errores. Y todos tenemos defectos. El tema es cuando asumimos eso como nuestra identidad y la justificamos. Ahí es donde nos equivocamos. Pero si yo estoy permanentemente, y usted también conmigo, permanentemente, cada día, buscando la guía de Dios, pidiéndole perdón, buscándole que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé sabiduría, y nos dé inteligencia, y nos dé palabra, y nos dé poder, pues entonces nosotros no caeremos en este síndrome de Satanás, de querer suplantar a Dios. Cada vez que tu pensamiento predomina sobre la palabra de Dios, entonces hiciste lo mismo, lo suplantaste a Dios en tu mente. Decía un italiano, un pastor italiano hace muchos años atrás, cuando yo era chico, dice, acá, dice, es el laboratorio de Satanás, la batalla está en la mente, vos ya estás convencido, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Así que la tentación o el accionar del diablo tiene que ver con proponerte un plan para llegar tal vez al objetivo o a la necesidad o satisfacer la necesidad o resolver el problema, pero sin obedecer, sin buscar la guía del Señor. Y para eso hemos recibido el Espíritu Santo, para tener el poder que nos permita obedecer. O sea, ¿cuál es el poder? ¿El poder es hacer milagros? No, los milagros ocurren cuando yo escucho una palabra de parte de Dios y lo obedezco. El milagro también es obediencia. Es una irrupción del cielo en la tierra que cambia las circunstancias de impotencia con las que en este mundo nos movemos por nuestra realidad celestial, donde todo es posible, donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay pobreza ni nada de eso. Esa irrupción, esa realidad celestial, como un arras, la traemos aquí sobre nuestras circunstancias y en el hacerlo entonces le damos la gloria al Señor, porque solo Él tiene ese poder. Sabemos que la palabra de Dios dice que el diablo sufrirá una derrota final, pero también sabemos que la palabra de Dios dice que no se va a ir solo a ese lugar de condenación, sino que arrastrará a aquellos que no aceptaron el señorío de Jesucristo. Quiero que usted entienda que aceptar el señorío significa ser obediente. Nadie puede decir que Jesucristo es su Señor y no obedecerlo. O es el Señor o no lo es. Entonces, la rebelión caracteriza a todos los que serán arrojados en ese lugar de condenación eterna. La palabra demonio, cuando hablamos de los demonios, ya hablamos bastante de Satanás y no quiero agotar el tiempo, pues ya estamos terminando. La palabra demonio significa algo, o espíritu inmundo. O sea, cuando dice espíritu inmundo, el traductor
de la Biblia, de nuestras Biblias, Reina Valera, está traduciendo la palabra demonio. Pero la palabra demonio es una palabra griega que significa espíritu inmundo. O sea, un espíritu sucio, un espíritu del sistema, del mundo, no del reino, sino del mundo. Y es un enviado, un mensajero de Satanás. El apóstol Pablo dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. Él tenía una lucha espiritual. En su interior él luchaba contra la asignación, contra la gracia que había recibido de parte de Jesús, queriendo cambiarla, queriendo modificarla, queriendo seguir una voluntad propia. Y el Señor dijo, no, bástate mi gracia, conformate con lo que yo te di, con el ministerio que te di, te mandé a los gentiles. Y lo limitó de alguna manera. Y bueno, y se mantuvo en obediencia todo lo que pudo, y las veces que no se mantuvo, sufrió muchas consecuencias. No porque Pablo fuera un hombre desobediente, sino porque era un hombre de gran corazón. Y peleó la buena batalla y acabó la carrera y guardó la fe, como dice la palabra de Dios. Ahora, demonio significa esto, espíritu inmundo. Y es un enviado de Satanás. En los evangelios los encontramos metidos adentro de las personas. Entonces, ¿cómo tiene un demonio adentro? Sí, porque son incorpóreos, porque son espirituales, y donde hay un vacío del Espíritu de Dios, donde se encuentra el espíritu muerto, hay una ley de los espacios vacíos, es muy probable que una persona ajena a su voluntad, es decir, con una voluntad enajenada de la voluntad de Dios, sea un lugar propicio para una posesión demoníaca. Puede ser una persona presionada, esos somos todos los que vivimos en esta tierra, presionado, estrés, decimos, tenemos estrés, y el estrés es bíblico, nada más que en la Biblia se llama opresión. La palabra opresión o la palabra oprimido es la palabra estresado, presionado por las fuerzas espirituales de maldad. Luego que una persona cede a esa presión y el enemigo consigue establecer en su vida un hábito pecaminoso, empieza a venir la culpa y entonces esa persona es atormentada porque recibe las consecuencias de su desobediencia. Y si esa persona en esa situación de tormento establece como una conducta, es decir, se rinde completamente a esa opresión, es muy probable que sea enajenado. Es muy común que la persona ceda su voluntad, por ejemplo, por medio de un vicio. Por eso no os embriaguéis con vino, porque ¿qué trae la disolución que produce? Se disuelve tu voluntad en el vino, y entonces una persona que tiene una adicción a las drogas, o al alcohol, o al sexo, o al juego, hay gente que es adicta a las peleas, a buscar roña. O sea, hay distintas adicciones. Esa adicción es muy probable que se dé en la vida de esa persona porque la persona ya está enajenada. Ya hay un demonio que está en un área de su vida ocupando, se siente cómodo, está en ese lugar y gobierna parte de su vida. Entonces, cuando está enajenado completamente, como el Gadareno, bueno, el Gadareno tenía una legión de demonios, tenía, qué sé yo, más de 2000, había 2000 cerdos que cada uno, no sé cuántos demonios habrán entrado en los cerdos, pero había 2000 cerdos que se suicidaron cuando los demonios fueron echados del Gadareno, así que tenía muchísimos. Y la persona, digamos, que está en esa situación de enajenación, obviamente hace cosas completamente insensatas, inconsistentes con todo raciocinio. Entonces, pero el propósito del demonio es gozar del cuerpo, porque él no tiene cuerpo, son espíritus incorpóreos. Entonces, cuando se incorpora en la vida de una persona, entonces puede hacer más daño, más maldad,
puede enfermar a toda una familia. Por ejemplo, un espíritu inmundo puede oprimir al padre de la familia, ¿sí? Pero si el padre de la familia pasa de la opresión a la posesión, entonces en esa figura paternal el demonio va a hacerle daño a toda la familia. Hay demonios que pasan de padres a hijos por generaciones. ¿Por qué razón? Porque el demonio se siente propietario de esa familia, la declara su propiedad. He escuchado muchas veces en momentos de liberación que el demonio dice, me pertenece. Y es una enorme mentira, porque de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Así que ahí con el Salmo 24, verso 1, ya el diablo no tiene ningún argumento. La palabra de Dios dice que de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Pero él va a decir, es mía, me pertenece. No le crea ni por un segundo. Tal vez usted dice, le pertenece porque esta persona consultaba el horóscopo. Le pertenece porque esta persona hacía brujería. ¿Está en la tierra esa persona? De Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Aunque esa persona sea una persona que hizo 1000 maldades, igual le pertenece a Dios. Por eso le llamamos redención, porque la recuperamos, la sacamos de la casa de empeño, o sea, y se la devolvemos a Dios. ¿Entiende? El propósito, el sentido de la redención. Y con Cristo tenemos la autoridad. La palabra escrita que nos dice que de Dios, o sea que no hay ninguna persona por la cual no debamos orar ni predicar. Por eso debemos predicar el Evangelio a toda criatura, porque son todas de Dios. Amén. Entonces, los demonios fijan residencia, lo llaman su casa y obviamente le transfieren ese carácter. De acuerdo al carácter demoníaco, a la inmundicia a la cual está habituada ese demonio, es que la persona se va a comportar. Si es un demonio de inmoralidad, bueno, provocará una profunda inmoralidad. Y es muy probable que ese demonio de inmoralidad entre en la vida de una persona por un pecado de inmoralidad. Y tal vez dice, bueno, pero ¿un pecado puede hacer que una persona quede endemoniada? Si ha entregado su voluntad, el enemigo tiene permiso, pero tiene permiso del humano, no es Dios que le permite. Es el ser humano el que, por medio de la droga, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, que es una forma de idolatría, o de otras formas de idolatría, le da lugar al enemigo, le abre la puerta, ¿no? Como había por ahí un libro que yo había leído, que estaba muy bueno, que hablaba del modelo de 4 puertas. Tal vez no sea que hay solo 4 puertas, como este pastor escribió en su momento, con mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría en ese libro. Por ahí pero por lo menos hay 4 muy fáciles de identificar, ¿no? Que son el ocultismo, que son las personas que han sufrido daño físico, violación, rechazo de algún tipo. Un pecado recurrente sería la tercera, y después lo que tiene que ver con los vicios, con el alcoholismo, con la droga, con el adulterio y la fornicación. Más o menos de eso habla. Son puertas que hay que ir cerrando. Y obviamente cuando venimos en Cristo las cosas viejas pasaron y todas cosas son hechas nuevas. No es que tenemos que la sanidad interior consiste en otra cosa que no sea en apropiarse de la vida nueva. Así que esa influencia enajenadora del enemigo es la que nosotros tenemos que resistir, porque si nosotros nos sometemos a Dios, fíjense que la fórmula es esta: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. No funciona media fórmula. Si yo me someto a Dios pero no resisto al diablo, no funciona. Si yo resisto al diablo pero no me someto a Dios, no funciona. Tengo que someterme a Dios y resistir al diablo. Porque si no me someto a Dios, no tengo autoridad para resistir al diablo. Amén. Así que vamos a hacer ahora vuelo de pájaro ya para terminar.
algunas cuestiones características y obviamente estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. No es que yo sepa todas las respuestas, obviamente que no las sé todas, pero por lo menos para que juntos podamos analizar, investigar, y si hay algo en la palabra de Dios que yo les puedo responder, ahora o en el momento que ustedes hacen la pregunta, será para edificación, para consolación, para exhortación. Número 1, son comandados por el diablo, ¿está claro? El príncipe de los demonios es Satanás. Lucas capítulo 11, verso 15, Satanás es el líder de los demonios. Prefieren moverse en lugares específicos. Tienen una asignación temporal y tienen una asignación territorial. Lo estudiamos el miércoles pasado cuando hablamos del príncipe de Persia, del príncipe de Grecia, y también temporal, porque el ángel que habla con Daniel le explica, primero voy a luchar con uno, después voy a luchar con el otro. Ahora se me interpuso por 21 días el príncipe de Persia, pero luego voy a luchar contra el de Grecia. Es decir, que en la medida que va habiendo una decadencia a nivel mundial, ese espíritu predominante, ese principado predominante, es el que caracteriza a la nación que lidera el sistema. Esa es la razón por la cual el demonio es tan religioso, porque la nación que lidera el sistema en este momento es muy religiosa. El que tiene oídos oiga. Ahora, ellos pueden afligir a las personas con enfermedades. Hemos visto que alientan las enfermedades. Por eso es bueno que cuando vamos a orar por una persona que está con alguna enfermedad, también reprendamos y echemos fuera el demonio que fortalece esa enfermedad, que propaga esa enfermedad. Estoy absolutamente convencido que esta enfermedad del COVID es de origen diabólico, por todas las consecuencias malvadas que vinieron, más allá de la cantidad de muertes. Y como el diablo vino a matar, pues entonces el COVID es una herramienta del diablo. Pero también vino a robar y a destruir. Y se ha robado muchos sueños y ha destruido muchas vidas que tenían propósito. Son inmundos, así que tientan al cristiano con cosas del mundo. Entienda esto, inmundo significa del mundo. Así que la tentación será con algo de este mundo, para lo cual tengas alguna especial debilidad, obviamente. Tenemos debilidades por ciertas cosas del mundo, pero tenemos que resistirlas sometiéndonos a Dios. Tienen diferentes grados de maldad, está claro en Efesios capítulo 6, principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad, tienen un escalafón, como también lo tienen los ángeles. Dios dio un orden a los cielos, por eso hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines. Está el ángel del Señor, amén. Está el ángel destructor, hay ángeles. Entonces, esas distintas asignaciones los hace diferentes. Se esconden detrás de los ídolos, porque la manera en que ellos reclaman la adoración a sí mismo, ese ego terrible, esa vanagloria, proviene del diablo y proviene de los demonios. Se esconden detrás de un culto, de una religión, se esconden detrás de algún héroe, de alguien al que lo convertimos en un ídolo. Incluso puede ser hasta un siervo de Dios que nos parece a nosotros que la grositud que tiene esa persona se hace objeto de culto. Y no es así, porque nosotros toda la gloria se la hemos dado al Señor Jesucristo. Y si no es así, no cantemos más. Si nosotros seguimos cantando que le damos toda la gloria a Dios y después nos la pasamos dándole gloria a los hombres, pongámonos de acuerdo qué es lo que queremos hacer. Ni los hombres, ni los ministerios, ni nadie merecemos ninguna gloria de nada. Por misericordia y por gracia del Señor estamos en esto hasta que Dios lo diga. Amén. Pero la gloria es del Señor. Son portadores del error, son los que confunden, son los que desvían. Los demonios van al final de este periodo al que le llamamos este siglo, y antes de entrar en el siglo venidero, habrá una nueva lucha, van a resistir,
pero serán vencidos completamente por el Señor. Reconocen la autoridad, eso es algo que tienen claro, por eso cuando los echamos en el nombre del Señor Jesucristo, cierran la boca y se van, reconocen la autoridad, y estas señales seguirán a los que han creído la palabra de Dios, echarán fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Y pueden controlar a una persona al grado tal de hacerla perder completamente su voluntad, como fue el caso del Gadareno. Se pueden comportar como medio indomables, como terribles. Dicen que el Gadareno rompía las cadenas, o sea, hacía cosas muy fuera de lo normal. Así que bueno, básicamente dijimos, pueden atormentar, generar en la persona estados de pérdida de conciencia, convulsionar, enfermarlo, sordera, pueden traer infinidad de cosas, porque son malvados, y entonces conforme a su carácter, a sus características, pueden influir en las personas, cuanto más lejos mejor. Ahora, Jesucristo vino a este mundo para liberarnos, y si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Pero ¿cómo se provoca la liberación, pastor? ¿Tiene que venir el evangelista y echar fuera el demonio? Bueno, eso es una forma. Es una forma. Los demonios más evidentes, los que se manifiestan en agresividad, tal vez hay que echarlos porque son muy dañinos y porque pueden realmente generar que una persona se suicide, pueden generar que otra persona se peleen. Pero ¿qué pasa con esos demonios que alientan determinadas características que el mundo da como válidas y que nosotros, al no tener una confrontación con la palabra de Dios, asumimos como naturales y no lo son? Como el egoísmo, como la envidia, como los celos, como la avaricia desmedida, la ambición, la violencia verbal y todas esas cosas. ¿Cómo salen esas? Bueno, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a los que habían creído en Él, que en este caso eran judíos, pero esto es para todos los que creen en Jesucristo, dijo: si vosotros guardáis mis mandamientos, mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos, son los que guardan la palabra. Esos son discípulos de verdad. Los obedientes son verdaderos discípulos. Hay discípulos truchos, pero los verdaderos son los que obedecen la palabra. Y los verdaderos discípulos conocen la verdad. Y la verdad nos hace libres. Ese conocimiento de la verdad por medio de la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios, es la única garantía de libertad que tenemos. Si usted empieza a resistir la palabra de Dios, en el área donde usted resiste la palabra de Dios, no podrá ser libre. Ni yo tampoco, ni nadie puede. O nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, o si hacemos lo contrario, estamos lamentablemente sufriendo, atormentados, cuando deberíamos gozar de una libertad gloriosa. Así que bueno, me pasé de la hora, disculpen, pero creo que con esto terminamos de alguna manera lo básico de lo que es la fe espiritual. Los ángeles la semana pasada, Satanás y los demonios hoy. Así que vamos a estar orando para cerrar, y desde ya queda abierta para cualquier consulta que quieran hacer, por Messenger, por WhatsApp, por como quieran hacerlo. Hermano, sea usted muy bendecido. Así que bueno, vamos a estar orando para cerrar, que también me estoy quedando sin batería. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hemos intentado compartir tu palabra. Espero en el nombre de Cristo que tu Espíritu, Señor, sobre la vida de cada hermano, de cada hermana, pueda confirmarla, ampliarla y aumentar la sabiduría, el entendimiento, Padre, para que gocen de la libertad gloriosa, sean libres de toda condenación y no caigan en el engaño del error, para que puedan madurar y si asumen alguna autoridad no sean como los neófitos que se envanecen por falta de conocimiento y caen en la condenación del diablo. Yo sé que tú tienes para nosotros cosas mayores, Señor, cosas grandes que tal vez nosotros hoy no estamos preparados para recibir.
Pero en el nombre de Jesús y con humildad, Señor, llénanos de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra, de tu amor, para que podamos, Señor, experimentar todas esas promesas, para que se cumpla en cada familia y en cada vida el propósito de Dios para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús bendigo cada familia, cada hermano, cada hermana, cada joven, anciano, niño, quien quiera que esté en este momento orando conmigo a Dios. En el nombre de Jesús sea bendecido, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Si tuviera alguna dolencia o enfermedad, líbralo, Padre, si estuviera cautivo de algún engaño o error. Y en el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria sobre cada uno de nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y amigos queridos, Dios le bendiga, y el próximo miércoles continuaremos con otro tema. Paz y bendición. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.